Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y yo le invito a que se quede con nosotros la siguiente media hora porque vamos a hablar de la trayectoria de un querido amigo y un extraordinario fotógrafo. Fotógrafo con una trayectoria de más de 40 años. Su pasión por la fotografía le ha permitido dejar su huella en museos, en libros, en varias generaciones de fotógrafos. Él ha dicho en entrevistas que cada fotografía que realiza es una expresión profunda de amor hacia la cultura, la luz y la belleza del instante. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida a mi maestro, a mi querido amigo Arturo Pérez y Pérez. Bienvenido a Conversaciones, Arturo. Gracias, David, por recibirme en tu casa. Y pues qué bueno, aquí estamos para responder a tus preguntas. Sí. Pues muchas gracias y se dice fácil 40 años. 40 años, más de 4 décadas estás al frente de la fotografía y vamos por el principio. ¿Quién es Arturo Pérez? Pues mira, yo soy un fotógrafo que se ha dedicado desde siempre a hacer de esto un modo de vida, una pasión, que como me decía mi maestro Agustín Rivera, si te gusta, hazlo. ¿Sí? Si esto te satisface, pues llévalo a cabo. No hay más allá ni más acá. Simplemente te gusta hacer fotografía, hazla. Yo con él empecé en la pintura y en el dibujo. Con tu papá empecé también a hacer dibujitos y ollitas y palitos y cosas así. Y posteriormente, bueno, pues me fui adentrando ahí con los maestros de Bellas Artes, de la Escuela de Bellas Artes. En ese tiempo, ¿verdad? En aquella época. Y más tarde, bueno, pues tuve la fortuna de poderme quedar a cargo del laboratorio de la Escuela de Bellas Artes. Y pues obviamente yo quise y quería ser fotógrafo y ser uno de los mejores fotógrafos de Querétaro, ¿sí? Y eso, pues tuve que aprenderlo, lograrlo, ir aquí, ir allá, convenciones, Kodak en México, diversos cursos, Nueva York, Roma, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues la cosa fue dándose de tal manera que siempre he tratado de hacer de forma honesta mi trabajo, que yo creo que eso es parte del éxito que he tenido, y pues es muy, muy importante esta forma de vida que yo me busqué, que además me apasiona, me gusta muchísimo, de verdad. Es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. ¿Sí? Arturo, ¿de dónde viene tu vocación? ¿De dónde nace el interés por la fotografía o por la pintura, que creo que fue de la mano, no? Yo creo que sí, porque si tú me preguntas, oye, ¿había alguien en tu familia que hizo fotografía? Absolutamente no. No, pero yo creo que esto nace del dibujo, de la pintura e intentar descubrir. Esto, yo me recuerdo que tomaba clase en el salón de pintura y me preguntaba, ¿qué hacen ahí detrás de esa puertita, no? Le preguntaba al maestro Agustín, ¿qué hacen ahí? Pues ahí es el laboratorio de fotografía, me decía. ¿Y cómo? ¿Qué hay? No, pues ahí es el cuarto oscuro, pero no me dejaba entrever nada más. Hasta que un día me metí ahí, mis amigos, que posteriormente lo fueron, ese día casi me sacan, ¿no? Quítate de aquí, ¿qué haces? Pero llegamos a ser muy, muy buenos amigos. Pues ahí nació mi gusto por la fotografía. No hay herencia, no hay alguien que digas qué barbaridad. Obviamente, pues fui de la mano con el maestro Agustín Rivera. Él me llevó y me decía, mira, si de un rollo de 35 milímetros haces una buena, pues ya estás del otro lado. Con eso es más que suficiente. Pero eso no era suficiente para mí. Claro. Yo quería que las 36 fotos fueran buenas.
Y por supuesto, pues en esa época no tenía yo ni cámara siquiera. O sea, yo empecé con cámaras prestadas y con la cámara de él prestada y con la de algunos otros amigos que sí tenían las posibilidades para poder hacerlo. ¿Sí? Así estás hablando de Agustín Rivera, un gran personaje de Querétaro, un sí. primerísimo personaje, bueno, y con muchas facetas, ¿no? Sí. Yo la de fotografía no se la conocía, él, bueno, un extraordinario ebanista, un gran pintor, fue director de la Escuela de Bellas Artes, todo un personaje de Querétaro, ¿no? Así es, sí. Y yo quiero preguntarte, ya que me estás diciendo cómo fue que surgió tu vocación, estamos hablando de un tiempo. Y eso lo tocaremos un poquito más adelante, cómo se ha abaratado la fotografía con los tiempos digitales. Pero estás hablando de un tiempo en que tomar una fotografía tenía su arte. No digo que hoy no lo tenga, pero en ese tiempo había que conocer que no sé qué, o sea, tantas cosas. Platícanos de todo eso. ¿Cómo era la fotografía? Desde la cámara hasta ese cuarto. Cuando oyen hablar de cuarto oscuro, pues hay personas que no entenderán a lo que se refieren. Ahí era donde revelabas lo que hacías. Eran tiempos en los que tomabas una fotografía y sabías si era buena hasta que la revelabas, ¿no? Platícanos de esa fotografía que te tocó descubrir, conocer y donde te apasionaste en esto. Fíjate que yo podría resumir eso, que la fotografía en esa época primero tenías que pensarla y luego crearla, lo cual te daba la posibilidad de tratar de no equivocarte. Y eso te daba, tenías que tener el conocimiento de las velocidades, de los diafragmas, del cuarto oscuro en todo caso, para si tú revelabas tus películas, imprimías tus fotos, etcétera. Pero también tú hacías de eso lo tuyo, porque tenías que sentir que en una película de 36 exposiciones podías decir, tengo 30 buenas. ¿Por qué? Porque primero las pensabas aquí y luego creabas la fotografía a través de qué velocidad y qué diafragma le dabas a cada una de las cosas. Sabías de lo que era la profundidad de campo, sabías de la longitud focal, sabías todo ese tipo de cuestiones. Explica eso. Estás hablando de velocidades, de diafragmas. Para el público de ahora, la gran mayoría, pues digamos los jóvenes, no tienen ni idea a lo que se refiere. Brevemente, dinos, esto es para esto, esto es para esto. Bueno, mira, la mayoría, la cámara desde sus inventos, pues siempre ha tenido una velocidad de obturación, que es la velocidad con la cual la luz pasa a través del objetivo y llega hasta la película, en aquel caso hasta la película. Y el diafragma es el que controla, como en nuestros ojos, controla la cantidad de luz que llega a ese material. Entonces, por lo tanto, tú sabías perfectamente la combinación, tenías que saber perfectamente la combinación. Hoy día simplemente oprimes el botón del teléfono y clic, las fotos salen prácticamente solas y con inteligencia artificial. Así es. Es más, pero en esa época todo ese conocimiento debías tenerlo, porque si no lo tenías, si no lo combinabas adecuadamente con la sensibilidad de la película, pues simple y sencillamente las fotos no te quedaban bien. Te quedaban o muy oscuras o muy claras o desenfocadas, todo eso, ¿no? Pero por fortuna, pues tuve que aprender eso muy gratamente. Yo me recuerdo que yo era tan apasionado de la foto que, bueno, yo dormía con mi cámara. ¿Ah, sí? Sí, yo, o sea, la quería tanto que, bueno, además era la única que tenía en aquella época, que dormía con ella. Prácticamente sabía qué le dolía, qué no le dolía, sabía cada botoncito para qué servía. Entonces, llegas a tener un conocimiento tal de esa y de prácticamente todas las cámaras. Yo conocía una infinidad de cámaras, aún las cámaras que no existían aquí, las rusas y demás. ¿Por qué? Porque tenía acceso a muchas revistas del mundo de las cuales me llegaba esa información. Antes no había internet, acuérdate. Sí. Y tenías, oye, esta cámara es una cámara rusa, esta es una cámara alemana, esta es una cámara... Ok, y pues tenías que aprenderlas porque no había de otra. ¿Cuál fue tu primer cámara? Mi primera cámara fue una cámara Instamatic
de película 110, un rollo Sí. de este tamaño, así pequeñito, porque no había para más. Esa fue mi primera cámara que yo me pude comprar. Y luego, posteriormente, ya una cámara más pro, por así decirlo, fue una Minolta SRT-101, que ya usaba película de 35 milímetros. Entonces, esa fue mi primera cámara, ya equipada con un telefoto, con un gran angular, con un lente normal, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita que mencionas, ya lo has dicho varias veces, película. ¿Qué es una película? Una película en la actualidad no se utiliza para, me refiero para una fotografía, ¿no? Un rollo. ¿Qué es un rollo? ¿Qué es una película? Que actualmente eso no se utiliza para tomar fotografías. Pues no, aunque la fotografía análoga, como que los jóvenes han retomado esto. Y pues los rollos de película, pues la película fue inventada por George Eastman en 1890. Y porque antes no había película, eran solo placas. Y la película de 35 milímetros fue inventada posteriormente, hasta que se inventó la primera cámara en 1935 por el ingeniero Barnack. No por él, él hizo la primera cámara de 35 milímetros que se llamó Leica. Sí, la primera cámara fue una Leica hecha por él, un ingeniero que trabajaba en esa compañía. Entonces, tuvieron que inventar el rollo de película, la cual es similar a la que se usa o la que se usaba en las películas de cine, pero de tamaño 35 milímetros. ¿Por qué 35 milímetros? Porque era el ancho que tenía la película de este tamaño, ¿sí? No lo que medía, en realidad el cuadro, cada cuadrito del negativo medía 24 por 36, y esto pues la mayoría de la gente no lo sabe. Simplemente se pedía, deme un rollo de 35 milímetros, ya fuera de color, de blanco y negro, de ISO o de sensibilidad 100, 400, que era casi lo más que había, o de color o de blanco y negro, ¿sí? Todavía me recuerdo que los primeros rollos que yo compraba los conseguía no en una tienda de foto, sino en una sombrerería, la sombrerería La Popular. Ah, ¿qué tal? Ahí vendían rollos de película, cargas de película, porque no alcanzaba para más, ¿sí? Para comprar los Kodak, que eran mucho más caros. Ahí vendían rollos de película negra, que así se llamaba la marca, que era una marca española. Y eran carguitas de 36 fotos que tú llevabas tu magazine, así se llamaba eso, la metían ahí, claro, en su cuartito oscuro, y tú salías con tu rollito. O sea, para que te alcanzaran esas 36 fotos, tenías que hacerlo súper contado, súper bien, no equivocarte y saber dónde estaba la luz, dónde debías utilizar tal abertura con tal exposición, ¿sí? Así es, tú has sido maestro de muchas generaciones, de muchos estudiantes en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Yo te conocí en la Escuela de Artes Gráficas Italo-Mexicana, que estaba ahí en el anexo al Templo de Santa Rosa de Viterbo. ¿Qué te deja esa faceta de maestro con los alumnos cuando aprenden y se enamoran de lo que tú tanto quieres? Fíjate que uno de los grandes orgullos que me quedan a mí es haber enseñado a tanta gente, a tantos alumnos, y que tengo pues a varios de ellos muy, muy destacados, como lo fue Mauricio de la Vega, etcétera, Adrián Montes, y otros tantos que aparte de ser mis alumnos, pues llegaron a ser mis amigos. Y pues esto me daba el orgullo de decir, es que él es mi alumno, él fue mi alumno. Y como tú, ¿no? O sea, digo, tú no te inclinaste por la foto, pero hay muchísima gente, muchísimos de los ya no tan jóvenes, que se dedican a la fotografía y que gracias a estos estudios o que gracias a estas enseñanzas, pues llegaron a ser fotógrafos profesionales. Qué bueno, a mí me da muchísimo gusto cuando me dicen, oiga maestro, pues ¿se acuerda? Yo fui su alumno. Gente que a lo mejor yo ya ni me acuerdo quién era, pero por fortuna están ahí, siguen recordándome con cariño,
Y pues gracias a eso yo he estado, y la cosa que aprendí yo para dar clase fue esta: siempre tenía que estar actualizado. Si no estabas actualizado, los alumnos te comían, ¿sí? Te comían sencillamente, ¿por qué? Porque no faltaba el que te aventaba por ahí un gallito y te preguntaba cosas que tal vez creía que no le ibas a contestar, ¿no? Pero como te digo, yo siempre me mantenía muy, muy informado, aunque no había internet, no había todo el acceso a lo que tenemos ahora, pero conocía mucho de todo lo que estaba en boga en el mundo. Entonces, por lo tanto, pues cualquier cosa que me preguntaban, a mí llegaban con una cámara, te repito, una cámara rusa, japonesa, alemana o lo que fuera. Oiga, maestro, pues aquí tengo este trique, ¿cómo se maneja? ¿Qué hace? ¿O qué? ¿O cuáles son los diafragmas? Mire que esta solo tiene instrucciones en inglés o en japonés o tal. Entonces, bueno, pues eso era la fortuna que tuve para poder hacer que todo funcionara correctamente. ¿Cómo ves esta fotografía actual, a diferencia de con la que tú comenzaste, pero a la que tú también te has adaptado? Fíjate que la primera foto que yo hice digital fue por petición de un cliente. Me pidió una fotografía digital para montar en un set de este tamaño, así como esta, sí, en una espectacular en Celaya, de una marca de carnes y tal. Y yo no tenía cámara, no tenía cámara digital. O sea, mis cámaras que tenía en ese momento eran 35 milímetros, 6x6, 6x7, 6x9, 4x5 pulgadas, unas armatostes así enormes. Y la hice con una cámara Casio de 4 megapíxeles. Hoy día cualquier teléfono, digo, no cualquiera, tiene 4 megapíxeles y muchos más. Así es. Entonces, se hizo parte de eso con una cámara de ese tipo. Pero lo que yo veo actualmente es que hoy no tienes que estudiar tanto para poder hacer y llegar a ser un buen fotógrafo. ¿Por qué? Porque si bien no necesitas conocer tanto la luz, no necesitas conocer ni los diafragmas, ni las velocidades, ni a qué se refiere el ISO, ni a qué se refiere el diafragma, ni tal, nada. Simplemente tienes todo eso, y si a eso le aunas que ya los jóvenes hoy día nacieron con ahora sí que con el chip incrustado de toda la tecnología, pues obviamente a los de nuestra camada, por así decirlo, de nuestra generación, pues nos llevan un tiempo muy, digo, una delantera bastante avanzada, ¿sí? Es que imagínate, como tú dices, de nuestra generación, en un teléfono tienes todo. Tienes una cámara con la que puedes tomar video. Tienes una cámara con la que puedes tomar fotografía. Tienes una grabadora. Tienes un correo que te manda a cualquier lugar del mundo, ¿no? Así es. Es increíble, ¿no? Toda esa tecnología, ¿cómo la ves aplicada a la fotografía para bien y para mal? Para bien, yo creo que la fotografía de este tipo, si bien la fotografía se está despersonalizando, ¿no? Hoy día puedes tener acceso a prácticamente todo lo que existe en el mundo, sin necesidad de estar ahí, sin necesidad de estar en el momento. Yo es lo positivo que le veo. Para mal, no necesitas, más bien, dejas de ser creativo en muchos aspectos, dejas de pensar la foto en muchas de las situaciones. Ya no te importa tanto el hecho de buscar lo que a nosotros nos encantaba, a los fotógrafos de la vieja escuela, buscar la luz, la búsqueda de la luz. Ya a muchos no les interesa, hoy puedes hacer fotografías prácticamente sin luz y pues eso a nadie le importa, que los píxeles, que el ruido, que todo eso. Tú le preguntas a alguien, oye, ¿y no te importa que tu fotografía tenga demasiado ruido? Pues no, ¿eso qué es? O ¿con qué se come, no? O sea, yo hace días publiqué una foto hace días, anteayer publiqué una foto de la luna
y se me hacía que tenía demasiado ruido, demasiado grano, que en nuestros tiempos era eso. Ajá. Y obviamente, pues, o sea, a mí no me gustaba, ¿sí? Entonces, hubo que hacer otro tipo de tomas para poder presentar una foto decente, según mi perspectiva, de ese tipo de cosas. ¿Cómo describes tu estilo, tu fotografía, cuando yo sé que a ti, pues una de tus grandes preferencias son los escenarios naturales? Yo creo que mi fotografía ha sido muy versátil. Yo, por fortuna, me he podido dedicar a prácticamente todo lo que buenamente existió en mi época fotográfica. Igual hice fotografía de ejecutivos, de políticos, de curas, de obispos, de estatuas vírgenes, comercial, publicitaria, bodas, industrial, etcétera. Prácticamente cubrí todas las áreas que podían cubrirse en esa época. Y como no éramos tantos fotógrafos, hoy día hay demasiados fotógrafos y la competencia es terrible. ¿Por qué? Porque pues entre ellos se pelean lo poco que tienen o lo poco que hay, porque ya la mayoría de las personas hacen fotografías con su teléfono celular, como hace un rato dijiste, ¿no? Sí. O sea, ya hoy día no te contratan para hacer fotografías de un evento, de un bautizo, de una boda, de... Sí, ahí salen 20, 30 fotógrafos. Sí, salen... Pásame las fotos. Sí, no, pero además las personas, en lugar de eso, dicen, pues yo tengo un muy buen teléfono, pues yo hago las fotos, ¿para qué me complico? Las subo de inmediato a las redes sociales, etcétera, etcétera, y me dejo de esperar a que venga el fotógrafo, me las dé, si es que llega, si no llega, si todo ese tipo de cosas. Entonces, como que la gente ha obviado muchos problemitas que se daban en aquella época, sobre todo porque a veces te tardabas mucho tiempo en entregar las fotos, ¿no? Digo, no era mi caso, pero yo conocí muchas personas, oye, pues es que me casé hace 2 años y no me han dado todavía mis fotos, ¿qué pasó con eso? Tú lo conoces, háblale, dile. Pues sí, pero yo no puedo interferir en ese tipo. Ahorita tocas un tema. Un amigo mío, Jaime Almeida, ese gran pues musicólogo, por decirlo así, no era su tema, pero algún día me dijo algo que yo creo que aplica mucho. Yo quiero tu opinión. Él decía, fotografía que no esté impresa no es fotografía. Yo tengo amigos, y tú debes de tener igual muchos amigos, que tienen todas las fotografías de 10 años en un celular, pero no están impresas. Así es. ¿Tú qué piensas de esta frase? Fotografía que no es impresa no es fotografía. ¿Tú qué opinas de esas fotografías que se conservan en el celular y no se tienen en los álbumes del pasado? Yo creo que ese es un eslogan que se aplica muy bien y que lo aplican muy bien tanto pues lo que era Kodak como ahora que todavía permanece Fuji en el mercado. Y los laboratorios fotográficos, que son pocos, lo aplican muy bien. O sea, para mí las mejores fotos deben ser impresas, no hay de otra. Tus fotos de viaje, tus fotos de las personas importantes que tienes en tu vida, porque yo siempre dije algo, sobre todo les inculcaba mucho a mis alumnos, fotografíen a las personas que quieren. Sí. Tómenles una foto, porque al rato se van a arrepentir de no tener imágenes de esas personas que a ustedes aman. Pero si esas fotografías a veces nos damos de topes porque no tienes una fotografía con la persona que te gustaba, con la persona que amabas, con la persona que era tu padre, tu madre, tu abuelo, tu hijo, etcétera. Entonces, yo creo y estoy de acuerdo en que la fotografía tiene que ser impresa. Estimado Arturo, no sabes cómo me pesa que el tiempo ya se nos agotó. Reconocimientos has tenido muchos. Eres pues un egresado y aparte uno de los distinguidos miembros de la Universidad Autónoma de Querétaro. Para cerrar esta entrevista, quedando pendiente muchas cosas, y yo te prometo una segunda entrevista. ¿Con qué quieres cerrar? ¿Qué puedes decir para las personas que nos están viendo sobre la fotografía, sobre ti, lo que quieras? Tus palabras te las dejo. Pues a mí me gustaría que primero que vayan a ver mi exposición en los muros perimetrales de la universidad, ahí se encuentra, y
Segundo, que usen menos los celulares para hacer malas fotografías. Úsenlos para hacer buenas fotos. Así es. Y, sobre todo, imprímenlas. Eso es todo. ¿Sí? Estimado Arturo, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. De veras que un gusto haberte tenido aquí en Conversaciones. Y amigos, bueno, pues ya lo sabe, visite la exposición de Arturo Pérez en el Perímetro, que está en la Universidad Autónoma de Querétaro, en el Cerro de las Campanas, para que conozca su arte, además de lo que le hemos mostrado en este programa. Muchas gracias, como siempre, a mi productor, Cristian Aviña. Muchas gracias también a Ángel Mendoza, que ha estado con nosotros aquí en la cámara, y a Emily Cerratos en el audio. Mi nombre es David Estrada. Recuerde que este programa también se retransmite sábados, domingos y lunes. Hasta la próxima.